Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Un placer estar aquí después de unos sobresaltos sin, sin mucha explicación, pero bueno, las cosas del directo, como decimos. Eh, bueno, un placer estar aquí en este espacio y poder compartir contigo, Michelle, y con los que lo vean aquí en directo o en diferido. Me presento brevemente, me llamo Joan. Soy acompañante en crecimiento personal. Mm, Básicamente utilizo las constelaciones familiares y el rebirthing, pero más allá de esas herramientas, lo que me gusta es que lleguemos a reconectar con nuestra esencia, con nuestro ser. Y, eh, y todo esto va más allá de una simple herramienta o de un simple taller. Es un trabajo cotidiano. eh, para eso hemos venido aquí a encarnar, para experimentar y recordar eso que somos, para traer el cielo a la tierra. Y, y eso, utilizo esas herramientas porque son muy útiles para poder, digamos, dar luz en los patrones que nos van limitando en el día a día. Y de eso se trata hoy. Eh, yo creo que podríamos decir que un gran patrón, o dos grandes patrones, son el miedo y la culpa. Y ahora te cedo la palabra a Michelle para que tú también te presentes. Bueno, pues después de una ausencia bastante, ¿no? En las transmisiones en vivo, porque creo que también es importante, como dices tú, lo más importante de nosotros es vivir nuestra propia experiencia humana. Antes de ser cualquier terapeuta, servidor, constelador, canal, también tenemos que atender nuestra propia humanidad. Entonces, guardar, ¿no? Esta parte de cuando estamos en un proceso, ujú, que es importante dar pie a entendernos para poder comprender cómo percibimos el mundo, porque al final, pues todo esto es un holograma de percepción, ¿no? Se siente real, pero se siente a través de la proyección que nosotros tenemos de las creencias, como bien dices, de los patrones, de los programas que tenemos dentro de nuestro inconsciente que van a hacer que interpretemos una realidad, porque en realidad la realidad es una, pero hay muchas interpretaciones. Uh-huh. Nosotros estábamos ahorita viviendo una realidad que pues nos hizo ver que estamos desactualizados de las partes de las redes, donde pues no sabíamos que hay ahora ya una serie de bloqueos para poder hacer las transmisiones en vivo, ¿no? Y yo agradezco muchísimo la invitación porque, pues, te digo, hace tiempo que no hago transmisiones en vivo por que me siento mucho más cómoda en petit comité, ¿no? Este, porque es una gran ventana las que son las redes sociales. Y este es un tema que quizás está como de alguna forma delimitado, no limitado, delimitado a personas que tengan como esta proyección de saber algo que mientras lo hablemos tú y yo, que habíamos acordado en esta situación de corazón, mientras lo hablemos, pueda abrir, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es ser este canal para abrir estos dos programas fuertes que tenemos los seres humanos, que es el miedo y la culpa, y cómo transforman y trastocan nuestra realidad cuando entran en acción. Y pues no sé si quieras ir complementando. Sí, pues sí, porque yo también llevo un tiempo sin hacer videos. Había empezado hace una temporada y has dicho algo esencial.
porque no se trata de ser terapeuta, de ser servidor, como dices tú, porque al final siempre digo que la mejor de las terapias es la vida misma, porque el día a día nos trae las enseñanzas y los maestros. Entonces, eh, es un trabajo con uno mismo y es lo que llamamos terapia, es compartir nuestra experiencia diaria y lo que, pues eso, lo que nos hemos podido aprender hasta ahora de esas experiencias, tropezando, cayendo, llorando, enfadándonos, eh, y sobre todo haber sido capaces de levantarnos y cuando vuelve a aparecer esa misma piedra, ser capaces de verla y de actuar de manera diferente, no estando en la reacción, sino simplemente en la acción, sabiendo o conociendo. Y ahí no se trata de conocimiento que un libro o que un curso nos pueda dar, sino de sabiduría, que es el conocimiento anclado en la vivencia. Es decir, no viene de fuera, sino de dentro. Y para terminar en ese puntito, yo creo que es muy importante para cualquier persona, haga lo que haga, esos momentos de ir adentro. Porque al final la vida es respiración, una inspiración en la que voy adentro, me observo, voy descubriéndome, y una exhalación en la que me puedo expandir desde lo que he visto y aprendido de mí. Entonces es un perpetuo movimiento de apertura y de introspección, que a veces ahí nace el miedo también, a retraernos. y a descubrir lo que hay adentro, ¿no? Porque es Eso. mucho más fácil ver siempre afuera y observar y condenar y enjuiciar, que es lo que estos programas nos enseñaron, ¿no? O sea, el programa juicio también sería, ¿no? El patrón de estar juzgándolo todo, pues nos hace como que primero, hablando sistémicamente, a veces el miedo a no pertenecer, el miedo a ser excluido, ¿no? Del clan, de la sociedad, a ser mal visto, por ser diferente, por hacerlo de otra manera, por romper todas estas estructuras tan fuertes que todavía siguen, ¿no? Acerca de los condicionamientos que tenemos los seres humanos para sobrevivir, porque ni siquiera es para vivir, ¿no? Para sobrevivir y que en realidad no nos crean como para estar con nosotros mismos. No voy a decir sola, o solo, sino con nosotros mismos. Tener esos espacios que dices tú por eso la meditación sería como un espacio, ¿no? No, no meditas para entrar en ti, para cortar esas partes, medito, me quito partes que no son ni siquiera mías. ¿De dónde son estas ideas? ¿De dónde son estas creencias? ¿De dónde vienen estos miedos? O sea, si mi alma está queriendo saltar y ir hacia vivir una experiencia y no la estoy viviendo, ¿por qué tengo miedo, no? Si una parte de mí lo está reflejando para poder alcanzar una expansión. Y justo lo que decíamos, ¿no? El amor expande y el miedo contrae. Entonces, cuando nosotros estamos con una siembra de miedo, de que no vamos a poder, de que vamos a ser castigados y que todo esto viene con una referencia de memorias que traemos instaladas aún. Y lo más importante es empezar a desinstalar tanto las memorias como los programas, porque si queremos dar este cambio, pues eso sería fundamental, ¿no? El romper toda esta parte del qué dirán, que también nos coarta muchísimo, ¿no? Del qué dirán quiere decir que nosotros tenemos que ser perfectos y tenemos que entrar en modos de
de personajes, ¿no? Donde si tengo un personaje, ese personaje se tiene que mantener, no tiene la variable y variante que tenemos los seres humanos, ¿no? Que tenemos días extraordinarios y tenemos días que somos el caos completo, ¿no? Que está el Big Bang dentro de nosotros y entonces como no podemos mostrar esa parte porque no nos lo permitimos o porque creemos que la gente se va a ir, nos va a dejar, la vamos a, ¿cómo se dice? La vamos a defraudar, la vamos a decepcionar y nos van a dejar, que ese es el miedo, ¿no? Y después si lo hacen, la culpa de que hice mal, de por qué ya no están. Entonces es un círculo vicioso donde nos estamos metiendo, ¿no? Mm, exacto, exacto. Has hablado del personaje, ¿no? El personaje, quien creo ser, porque lo he ido creando a base de mis experiencias y de mis heridas. Claro, ese ser creado, ese personaje está muy limitado, porque claro, está limitado a voy a comportarme según quieren los demás para recibir algo, amor, básicamente. Entonces, claro, llega un momento, es como el caballero de la armadura oxidada. Claro, primero es para protegerse, pero está tan protegido, claro, nada entra, pero tampoco nada sale. Entonces, ya no soy yo mismo. ¿Eh? Es un poco también como la metáfora del Frankenstein. Hemos ido poniendo piezas encima de nosotros, piezas para agradar a este, a esta, y al final nos entorpece. Y la luz que somos ya no puede ni salir de ahí. Y entonces, claro, son condicionamientos, como has dicho, son, claro, el querer ser perfecto, el querer responder a todas las necesidades de los demás, y ahí cada vez hay menos espacio para uno mismo. Y nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos de que somos amor y empezamos a vivir, a sobrevivir desde el miedo. El miedo, y cuando nos atrevemos a cruzar ese miedo, ¡ay! Enseguida, pues claro, a los demás no les va a molar mucho, no les va a gustar, porque vas a molestar, porque les vas a recordar lo que ellos no hacen. Y entonces, pues unos o te ignorarán o otros te atacarán. Y de ahí, de esa reacción externa, nacerá la culpa. O a veces hasta de antemano. Ya vamos pensando, ay, si no hago esto, igual pensará, creerá, el que dirán que tú has dicho. Y ya nos limitamos. Mira, y qué importante es esto, ¿no? O sea, somos amor. Y habría primero que tomar el concepto de amor. ¿Qué es el amor? No es el sentimiento romántico con el violín, las palabras bonitas. El amor es la creación misma. Entonces, si somos amor, somos creadores. Y creo que esta parte es donde no estamos todavía anclados, ¿no? En esta creencia de que somos creadores, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las circunstancias, los hechos siempre van a estar ahí, todo está ahí, pero ¿qué hacemos con ello, no? O sea, a mí me ha pasado incluso a nivel material y físico. A veces tienes algo y no lo usas y se echa a perder, o alguien lo toma y lo destruye. Entonces, no es que no estuviera ahí, es que uno no lo utiliza, ¿no? Y creo que en este momento ya las herramientas están por todos lados. O sea, las señales, los mensajes, está tanta la información, es tan vasta que tú puedes tomarla de diferentes formas, ¿no? En este caso, terapéuticamente hay registros, constelaciones, desprogramación, reprogramación,
regresiones, o sea, hay un sinfín de variedades para que uno se despersonifique, ¿no? Y se quite todas estas creencias que hasta ahorita nos habían limitado y estos roles. Ajá. Creo que hablamos en el mismo idioma ahorita, Johan, porque estos roles que nos han impuesto por generaciones, entendiendo que estas generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, así tenía que ser porque venían de una circunstancia de guerra, de cambio, de limitación, de lo que fuera. Entonces tenía que ocuparse el lugar circunstancialmente. Pero a la hora de no romper con esto, que es lo que nosotros como ya estamos en esta parte, yo no creo que ya somos pioneros, porque hay mucha gente detrás de nosotros que ya había empezado a querer romper ese esquema de tomar la vida de otro y vivirla, o tener que aceptar, ¿no? Vivir la vida de otro y dejar la vida propia. Y justo por miedo a que no ser aceptados, el miedo a ser excluidos, el miedo a ser rechazados, el miedo a estar solo, a decir, mi familia no acepta que yo tengo una vida propia y quiero vivirla. Eso era el pasado. Entonces estamos rompiendo con esa creencia del pasado. Antes los hijos hasta se designaban para un cargo, el mayor para ayudar a los padres, el pequeño para cuidar a los padres cuando ellos fueran adultos mayores. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estamos promoviendo nuestra propia responsabilidad como entidades, de decir, si yo tomo mis decisiones, saludos y bienvenida. Si yo tomo mis decisiones con conciencia y con coherencia, nadie va a tener que cargar conmigo. Y eso es tan maravilloso, porque si yo me hago cargo de mi vida, ¿quién tendría que cargar mi vida? Ni mis padres, ni mis hijos, ni mi pareja. No tendrían esa responsabilidad y por ende no se crearían ni karmas ni desajustes en el árbol sistémico, estaríamos en equilibrio. O sea, esto es lo que llamamos la medicina preventiva. Si yo ocupo mi lugar, si yo me hago cargo conscientemente de mí misma, me cuido, me amo, me procuro en todos los aspectos, porque a veces no es solamente física, es física, emocional, mental y económicamente también. Si yo tengo cubiertas estas partes de mí, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llegue a la edad donde ya mi función dentro del clan, de la sociedad, es a lo mejor hasta descansar, elongar, divertirme, disfrutar, voy a prolongar mi propia existencia con una calidad de vida. Entonces no va a haber necesidad de que mi hijo o mi hija esté ahí, ¿no? Pendiente de mis enfermedades, pendiente de mis emociones no gestionadas. Y eso es lo que no enseñaron a nadie. ¿Por qué? Porque siempre estábamos volteando para otro lado, viendo la vida de otros, resolviendo la vida de otros, entendiendo a otros y no a nosotros mismos. Y cuando nosotros lo hacemos, antes era como que egoísta. Todavía sigue, ¿eh? Todavía sigue muy vigente que cuando tú te pones a hacer tus cosas, te digan que eres muy egoísta y que si no te pones listo, hasta te pueden decir que eres ególatra por pensar en ti mismo, cuando cada quien nos entregaron un paquete que se llama vida. Eso es. Eso es. Has ahí tocado muchos temas muy importantes. Lo último que has dicho es que, claro, venimos de familias desestructuradas, en la que en la que un hijo, en vez de mirar hacia la vida, mira hacia atrás, hacia sus padres,
porque ellos mismos miran hacia atrás. O sea, cuando pones en constelaciones, en transgeneracional, el linaje masculino o femenino, lo interesante es ver dónde se ha cortado, dónde se ha dejado de mirar hacia adelante y se ha mirado hacia atrás. Y de lo que tú estás hablando es, mira, yo he decidido hace poco cambiar el nombre, ya ves, y llamar las constelaciones transfamiliares, porque, porque uno va más allá de la familia. Me resultó el término familiar como limitante. Porque claro, en una constelación se están jugando muchas cosas y se están viendo muchos niveles. No es solo el clan al que perteneces, son también otras vidas tuyas. Porque claro, yo soy mis ancestros. Recordemos que el tiempo no existe. Entonces, ese ancestro que vengo a representar inconscientemente, claro, es porque de algún modo fui yo en otro tiempo. Si hablamos ya de fractales, ya apaga y vámonos, porque es un sinfín, pero claro, son otras dimensiones también que estamos tocando. Pero la raíz de todo es volver a ser, volver a nuestra esencia. Y en lo que tú has dicho, lo esencial es justamente que yo he venido aquí a trabajar temas. Y por supuesto he escogido la familia perfecta donde está el abono para trabajar esa herida o ese tema. Vale. Pero claro, como viene el velo del olvido, claro, no recordamos que venimos a trabajar esto. Y entonces, ese abono, ese terreno fértil, se vuelve como una fuente de retroalimentación. Y entonces se hace cada vez más grande la pelota. Y el trabajo en constelaciones es observar, claro, que detrás del conflicto, la situación que vengo a trabajar, vale, está la herida mía que vengo a trabajar y está la herida del clan. Pero yo no he venido a salvar a nadie. Con tal de que me encargue de mí mismo, ya me puedo dar por satisfecho. Entonces llega un momento, lo transfamiliar es soltar el clan, dejar la parte que corresponde al clan como terreno fértil, ¿vale? Pero que cada uno se ocupe de su propia herida y yo encargarme de la mía. Y ahí algo, y voy a cerrar ese apartadito, algo muy importante es recordar que nuestras heridas, que venimos, por supuesto, a trabajar, nacen de la ausencia de unos padres emocionalmente presentes que nos puedan apoyar y esa ausencia nos ha hecho sentir miedo otra vez o culpa en sus ojos por cómo nos hemos comportado. Y entonces nuestro trabajo como adultos conscientes es justamente ser esos adultos que nos hubiera gustado tener a nuestro lado cuando éramos niños, que es el trabajo del niño interior. Es decir, mi niño vive en mí con sus heridas, pero en vez de esperar a que sea papá o mamá que den ese gesto, que digan esa palabra, yo como adulto me voy a ese niño y le puedo abrazar, le puedo decir, tranquilo, está bien lo que pasó, o no estás solo, ya más estarás solo, pero es que además nunca has estado solo. Eso paso a paso, pero eso es responsabilidad. Y como tú dices, si soy capaz de hacer eso conmigo, se hace en todas las esferas de la vida material. Y entonces voy liberando.
además de liberarme yo y poder empezar a vivir, voy aligerando el camino de los que vienen después. Y fíjate que qué tan importante es después de que ya nos damos cuenta que nosotros somos esa figura materna y paterna, porque pues es incluso una ley universal, que es la última ley, la de generación, ¿no? Donde yo concibo que soy dos energías que tienen esta capacidad tanto de crear como de sostener la creación, ¿no? Poderla materializar, así, no, así como pensarla, poderla llevarle hacia la materia, hacia el hecho, hacia la acción. Uh-huh. Y que dejarnos de esta parte de las historias que nos tenían sostenidos en el miedo y la culpa, que eran los dogmas, ¿no? Que si tú no eras bueno, pues entonces no te vas a salvar, que si tú no obedecías, que ese es otro programa, ¿no? El de obediencia y sumisión, y que si tú no te ajustabas a esos estatutos, ajá, a esas reglas, entonces no tenías salvación y ni así como que Papá Noel, ni ratoncito, ni Cristo te va a venir a salvar, ¿no? Entonces, esperando siempre que se haga algo externo, lo de afuera te lleve, te guíe, te compense. Y es una codependencia eterna, ¿no? Porque siempre vamos a buscar ese padre, esa madre en lo que sea, ya sea en una sustancia, ya sea en una religión, ya sea en una filosofía incluso, ¿no? O en un guía, y no nos vamos a poder valer por nosotros mismos. Y en esta etapa, nuestro labor, ¿no? Voy a quitar la palabra deber, pero nuestra labor es recordarnos, ajá, así es, llenar el vacío. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llenar algo que solamente podemos llenarlo con lo que nosotros mismos queremos, por lo que nosotros sabemos de nuestras propias carencias y nuestras propias requerimientos, porque si nos, cada uno tiene diferentes formas de interpretar la ausencia de luz. Me encantó esta parte que hablabas de la luz y esto. La ausencia de luz no es nada más que falta de conocimiento. Cuando nosotros estamos en la oscuridad, estamos en la falta de ese amor creativo, de todas esas herramientas y formas de salir de ese lugar o esa situación. Y ahí está la ausencia de luz y la ausencia de amor. No es tanto una entidad monstruosa que te va a agarrar y te vas a ir al infierno. No es eso. Es una idea, es una construcción mental que nos han hecho creer que existe, ¿no? Sí existe en un plano que tú puedes estar aquí y vivir un infierno, tu cuerpo aquí y tu mente divagando y construyendo escenarios y situaciones que quizás ni siquiera han pasado y tú ya las sufriste por dentro. Entonces, lo importante es saber cómo estamos adentro, porque eso no podemos mover todo lo que está alrededor porque pertenecemos a toda esta moda, a este núcleo, pero sí podemos saber desde dónde yo me presento y cómo vivo lo que está alrededor. Puede estar, puedes estar afuera en el mejor momento, una celebración, un lugar hermoso, y tu infierno puede estar adentro. Puedes estar adentro en tu paraíso sabiendo que eres un jugador y observador a la vez y que tienes que saber cuándo entras y cuándo te pones en tu posición de, este no es mi juego, esta no es mi vida, esa no es mi realidad, es la de la otra persona, y ponerte en observador y estar en paz aunque afuera parezca que está un infierno. Es la interpretación, ¿no? Pero tiene mucho que ver con qué seguimos relacionando nuestro pensamiento, con qué creencias alimentamos nuestra realidad, ¿no? Esta parte digo, yo no tengo nada en contra de las religiones, sé que son estados de conciencia que cada uno va ocupando.
y que hay personas maravillosas, hermosas, eh, evolutivas y conscientes en dogmas como ateas. No es en sí esto lo que va a definir, es la propia esencia, es la esencia. La esencia puede estar en cualquier lugar sin contaminarse de los programas. Pero, claro, ahí son los grados de maestría, ¿no? Exacto, exacto, exacto. En todo lo que has comentado ahora, mira, a mí me gusta, comparto cositas que a mí me han ocurrido y o que he sentido, ¿no? Que me ha bajado, pero que he sentido. Eh, Primero, aunque estemos en la oscuridad no es que no haya luz. La oscuridad que vemos es la proyección de nuestra luz cuando choca contra un objeto. Ese objeto es un límite nuestro. Entonces, realmente, claro, nosotros es que ahí está, es todos los condicionamientos, igual que dijiste antes, ¿no? El no poder permitirnos llorar, tener un día malo, enfadarnos. Es como si tuviéramos que ser ya todos luz y... No, hemos venido a experimentar todo esto. Es la base, si no nos hubiéramos quedado ahí arriba. Entonces, no hay que... La cosa es no quedarse allí y ver lo que me ha despertado esto, ¿no? Vale, en principio, el juego es ese. Pero realmente nuestra oscuridad es nuestra luz que se está... Cuando cogemos esa metáfora de la armadura, esas piezas de la armadura, claro, poco a poco las vamos quitando, o las piezas del Frankenstein. Pero donde queda sombra, pues nuestra luz que empieza a brillar de dentro a afuera, pues choca contra esas zonas y crea sombra, oscuridad. Entonces realmente es donde tenemos que mirar. Lo de abrazar la oscuridad es reconocer que ahí hay un rinconcito de oscuridad, vale, ok, lo veo fuera. A ver dentro, ¿dónde choca mi luz? Que es el próximo límite que tendré que superar realmente. Eso por una parte. Y, y por lo que tú decías, bueno, lo de los dogmas y las religiones, bueno, no sé si abrir ese tema ahora, pero mm, porque hay algo, a ver, son estados de conciencia, como tú bien has dicho, y no es ni bueno ni malo, ¿vale? Puede permitir que ciertas personas crezcan, que puede ser una herramienta como cualquier terapia también, lo podemos ver así. La cosa es, como todo, que seamos capaces de cuestionarnos todo. Igual que yo me he cuestionado las constelaciones y el reversing y las terapias y realmente me ha servido, y en ese momento la respuesta fue no. Y ahí fue cuando me rompí en un estallido de honestidad hacia mí mismo, en la que realmente pude reconocer que hasta ahora me habían mentido a mí, a mi terapeuta y a la gente que me rodeaba. Y entonces ahí empezó el verdadero trabajo. Desde esa honestidad con uno mismo, porque muchas veces pues, tenemos ese ego que está ahí para protegernos, pero nos protege tanto que nos impide avanzar. Entonces, cuando lo apartamos y vamos directo a esa fisura, es cuando realmente puedes decir, vale, en ese momento preciso es como que baja todo lo que habías trabajado antes, pero que no habías integrado, y ahí en ese momento puedes decir, sí, ahora sí, me ha servido. Entonces,
detrás de eso es el cuestionarse, el discernimiento. Y muchas veces en las religiones, las que sean, ¿no? Hay mucha fe ciega, como en las constelaciones hablamos del amor ciego. Sigo, sigo ciegamente a un ancestro aunque se caiga por el acantilado. Pues ahí también. Entonces, y aún así, yo siento que tenemos mucho que aprender, bueno, yo, voy a hablar por mí, tengo mucho que aprender de las personas que tienen esa fe, porque a veces digo, tienen esa capacidad de tener fe, que si la tuviéramos hacia nosotros mismos, realmente seríamos imparables. Entonces, tenemos mucho que aprender, pero restablecer el orden es hacia mí, que al final somos Dios. O sea, que es restablecer el orden y de algún modo recuperar nuestro trono hacia uno mismo. Y, y que bueno, son interpretaciones. Ya sabemos que las escrituras, pues eso, han nacido de una decisión, de un emperador en un concilio, en lo que se decidió lo que servía y lo que no, lo que servía a algunos pocos y lo que no. Y ahí entra también la visión de la mujer, del femenino y de toda la sabiduría ancestral que traía el femenino representado por María Magdalena. Y entonces ahí, claro, son interpretaciones de textos y hay poco espacio para un contacto directo, sin intermediarios, con lo que es la divinidad, que es uno mismo. Cada uno, igual, los presentes aquí o los que escucharán ese video, podrán discrepar o podrán reconocer que ellos mismos han tenido sus propias vivencias místicas con algo superior. Lo que puedo aportar humildemente yo es que como que la figura de Jesús. A mí lo que me viene es que no fue tan duro como nos lo pintan. Lo que vemos como la pasión de Cristo, ese recorrido con esa cruz que carga y toda la gente alrededor insultándolo, tirándole piedras. Bueno, a mí, a mí personalmente me ha dicho que él no lo vivió así. Pero claro, tenemos que ver también de qué interesa detrás de todo eso. Interesa a que nosotros hagamos el camino crístico y despertamos el Dios que somos, de algún modo que moramos como humano y despertemos como Dios en acción. Entonces, eso por una parte, ¿no? ¿Realmente es todo tan duro? Y si lo vemos en la vida, ¿no? Es un poco lo que nos venden, que la vida es sufrimiento. Y que Y tiene que ser así. ya, es lo O que nos sea, venden. exactamente, yo creo que es eso. O sea, qué tan real. Supongamos, vamos retomando lo que tú dices, ¿no? Todo será siempre la interpretación. Aquí habemos una cantidad de personas que pueden interpretar y pueden decir y decidir si esto es importante, no es importante, si es cierto, no es cierto. En realidad está siempre como el hecho.
¿no? Está como la vivencia El sí, la evento. vivencia, ¿no? El evento. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que cada quien lo va a contar de acuerdo a su propia experiencia y proyección y creencia. Sí, Y sí. le va a dar el contexto de lo que cree, si se siente agredido, si se siente amado, si se siente... Entonces, obviamente, nosotros tenemos esta parte del discernimiento de decir, ¿qué tan real es esto que me dicen? ¿No? ¿Qué tanto se ajusta o viene conmigo? Es como ponerte un vestido o un traje donde te dicen, se te ve maravilloso, pero tú te sientes incómodo. Y dices, pues tú dirás que se me ve maravilloso, pero yo me siento muy incómodo y siento que me aprieta algunas cosas y me hace sentir incómodo, ¿no? Entonces, de la misma forma, entrar a algo que está como muy estructurado nos limita muchísimo, no nos permite expandirnos, ¿no? No nos permite entrar a ver qué es lo que a mí me funciona. Y esto que dices acerca de qué pasa cuando la gente viene, ¿no? A terapia y que viene a tomar una sesión y que cree que solamente por una cosa va a cambiar absolutamente todo, pues si nosotros como terapeutas no fomentamos ese crecimiento interior, no damos esas optativas de las herramientas y además más profundo y más arriba, si nosotros como terapeutas también recordamos que somos el envase de la conciencia, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Y que todos servimos como este envase de la conciencia. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros abrimos esta parte de creernos, esta divinidad que hay dentro de nosotros y decir sí, ¿no? A la expansión, sí a la experimentación, sí al cambio, que era lo que tú decías, ¿no? La resistencia al cambio. Cuando existe este atrevimiento, este impulso por hacerlo diferente en tu día a día y sostenerlo, porque nada sirve que lo hagas un día o que te vayas de retiro y llegues de nuevo en acción a tu entorno y se te olvide todo eso. Si tú necesitas que todo sea paz para que tú estés bien, entonces no hemos aprendido. Estamos todavía en el proceso de entendimiento. Tenemos que aprender a vivir dentro del huracán, del ojo del huracán, ¿no? En esta parte, sabiendo que estamos en el ojo, no estamos dando vueltas en el huracán. Uh-huh. Entonces aquí, eso que decías acerca de, pues, ¿cómo voy a saber si me sirvió o no me sirvió la terapia? No por lo que haya hecho el terapeuta, sino por lo que yo registro en mí, por lo que yo hago consciente en mí, por lo que yo hago en mi día a día de lo que escuché. Uh-huh. Entonces, ahorita voy a leer tus comentarios, María, justo que para ir complementando esto, Sí, porque sí, justo es importante mirarnos, mirar cómo nos conducimos nosotros, ¿no? Y eso es lo que no nos han enseñado. Estamos y seguimos aprendiendo a mirarnos, a observarnos en el otro, porque a veces lo más fuerte es decir, ¿cómo me hago daño contigo? El otro no nos hace daño. Nosotros usamos el otro para meternos en películas, ajá, que a lo mejor una televisión que antes era muy, ¿cómo se llama? Muy programadora, por eso se llamaba la programación, ¿no? ¿Qué programación va a haber hoy? Ah, pues vamos a hacer mucho drama. Y si en mi vida no había drama, y si yo estaba en paz, era como, qué raro, hay que crear drama. ¿Quién será el candidato? Y alguien quería querer ser el malo y yo ser el malo de tu película. Y cuando no hay necesidad de ser ni el bueno ni el malo,
no hay esa proyección dramática. Si nosotros queremos ser buenos, vamos a buscar un malo. Si nosotros queremos ser, vamos a saber que somos lo mismo, el antagónico y el protagónico. Y que para todos vamos a ser igual. En algunas personas seremos el, el ángel guardián y en el otro seremos el demonio en vida. Ujú. Mm. Que son proyecciones al final, son entidades de qué ideas, son ideas y acciones, no son tan, o sea, se pueden ser etéricos, pero son en sí como esas, ¿no? Como los miasmas que se pegan, pero no Mm. es porque esta proyección hollywoodense que sacan ahorita, ¿no? En 31 de octubre, las ánimas no tienen que ver con esos monstruos. Esos monstruos creados en máscara son los que tienen las personas por concepción de ellos mismos, que proyectan, materializan, pero en realidad en energía no se ve así. La energía no tiene que ver con ese tipo de proyección que asuste. Quizás como el gran Lucifer, ¿no? O sea, era pura luz. Sí, claro, el portador de la luz. Entonces, ahí viene el discernimiento. Eso es. Ahí Y, viene el discernimiento, y porque como no tú todo has es lo que dicho, parece. que no hay ni buenos ni malos. Primero que utilizamos, como dices, al otro para recordarnos que tenemos heridas, o sea, que gracias al otro. Y luego, pues lo que acabas de decir, ¿no? Es que como últimamente, es como cuando hablamos de Judas, ¿vale? Que traicionó a Jesús y tal. Bueno, ¡qué gran papel! Papelazo. ¿Cuánto amor tenía él para aceptar, antes de venir aquí, aceptar ese papel y decir, yo lo haré para que tú despiertes y llegues donde tienes que llegar? Así es. Es que, Este papel lo juegan los padres también, ¿no? Y nosotros como padres lo jugamos. sí, O sea, tenemos que para poner mí, límites. en mi experiencia humana, yo cuando entro en la humana, no en la terapeuta, ni en la consciente, ni nada de esto, yo siempre le digo, es que por donde le des, no te sale. O sea, haces una, no, así no. Haces la otra, no, así no. Pero ¿sabes lo hermoso, Johan? Que entrando más ahora sí a nivel conciencia, sería cada vez que me dices no y yo no me limito, sino busco algo más, me expando yo. Si el otro no entiende, no es que esté echado en saco roto, porque si yo lo entiendo y yo vine a hacer la conciencia de identidad de la expansión, del amor, de la creación, entonces, aun cuando el otro no cambie, no quiera, etc., yo lo estoy tomando como integración. Y no quiere decir que me quede ahí anclado, enganchado, No, ¿no? no, no. Resolver eso, en la aceptación o en que las cosas salgan bien. Pero sí yo me puedo dar cuenta de todas las capacidades con las que cuento y traer de otras vidas incluso, de decir, yo no me imaginaba hacer esto, ¿no? Tú y yo en este momento, ¿qué nos sucedió? Entramos a lo desconocido porque teníamos mucho que no entrábamos a este juego de las redes en vivo, ¿no? Entonces, si nosotros nos limitamos, fue como, a ver, tú busca aquí, tú busca allá, y no importaba el tiempo que estaba corriendo. Si el objetivo es uno, ayer en una terapia le decía yo, no sé si juegas béisbol, le digo, pero me están diciendo esto. Cuando tú estás jugando béisbol, tú no te fijas en el entorno, no te fijas en el que te va a mandar la bola, estás viendo la bola.
estás viendo la trayectoria, no ves nada más. Entonces, cuando nosotros estamos en el objetivo, que es el crecimiento y la expansión, no ganar, porque el crecimiento y la expansión no tiene nada que ver con ganar. Cuando justo sales de esta creencia que te limitaba, que perdiste, ¿no? Entre comillas, y, ay, y ya perdí y me equivoqué, estás ganando, Mm, estás saliendo de tu propia limitación. Eso es. Sales de la zona de confort. Yo estoy en este plan desde hace unos años donde digo, no me interesa tener la verdad ni la razón, eso no me interesa, porque si yo digo que tengo la verdad y la razón, me estoy limitando y puedo abrir a escuchar algo que me puede sacar de una cosa que me tenía limitada, que no puedo ver, Exacto, exacto. Abrirte no puedo a ver. expandir tu verdad o soltar tu verdad para otra que está más en coherencia contigo. Y que vamos, me encanta yo he visto cómo traspola, ¿no? La energía. Es bien bonito porque estados de conciencia es traspolar. Nosotros seguimos la misma línea de aprendizaje que cada alma, como nosotros elegimos. Cada quien trae su propia lección de vida, ¿no? Que Mm, en algunos libros se les llamaba karma y ahora son lecciones de vida. O sea, ¿qué ujú, quiero aprender de esto? Quiero saber, si yo fuera cocinero, quiero saber de cuántas formas se hace un alimento, ¿no? ujú. O una cocina, cuántos alimentos se puede preparar en una cocina mexicana, francesa, española, cuántos platillos hay. O sea, eso vengo a probar, ¿no? No es necesariamente como que me quede en una sola cosa, en un solo estilo. Exacto, y cerrarte en eso. Sino eso, abrirte a lo nuevo, lo desconocido. Bueno, astrológicamente hablando, estamos en eso. Totalmente. Es atreverse como un chico que siempre hablo de él, Néstor, no sé si lo conocerás de Canal Astral. eh, es una maravilla. El último vídeo que hizo, 7 horas de vídeo. O sea, trementísimo, o sea, brutal. Una Pero, cátedra. pero porque hace casa por casa y bueno, pero tiene unas cosas muy buenas y me gusta porque realmente yo resueno con él. Lo que él dice, cuando lo escucho, yo puedo entender lo que he pasado o lo que estoy pasando. Y es totalmente ir a lo desconocido. Yo ahora no tengo ni idea de dónde voy, de a dónde voy, pero tienes que confiar y sobre todo hacer las cosas que tú vayas sintiendo. No como otros hacen o ir copiando, como dice, ¿no? La pieza del puzzle que intenta encajar en un sitio que no es el suyo. Así. Entonces, entonces es aprender a soltar y soltar las expectativas también y abrirte a todas las posibilidades que se ofrezcan. Y en todo lo que tú estás diciendo y lo que estamos hablando, yo creo que lo podemos resumir en actitud. Es la actitud frente a la vida, a cualquier evento. Como tú dices, cada uno lo interpretará a su manera, claro, porque lo interpretará desde su programación, sus heridas. Pero si desactivo el hecho de que, por ejemplo, el sentirme mal o sentirme triste, ay, no me lo puedo permitir, tengo que mantenerme fuerte, tal y cual. No, eso no es la actitud, pero si me permito y me permito llorar y me permito gritar si hace falta, pero siempre poniendo una sonrisa, eso lo cambia todo. Porque ahí no me paro simplemente a lo que siento, no me identifico con ello, igual que decías tú, esos pensamientos. A ver, al final de la corrida no somos
ni ese cuerpo, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos. Al final somos mucho más que todo esto, pero ahí ya es más extremo el punto de vista, pero realmente es eso. Si me permito sentirlo, igual que ha venido ese sentimiento o esa emoción, me atraviesa y se va. Depende de la actitud que ponemos frente a cada cosa. ¿En el miedo o en el amor? ¿En la culpa o en la aceptación? Eso es. Porque también creo que lo que nos atora es eso, ¿no? Es no poder aceptar. Mm, Y el amor es aceptación, o sea, el amor es cuando nosotros somos honestos, muy muy pocas personas realmente aman con el verbo, ¿no? O el verbo, digamos, no construcción de aquí, sino lo que es, ¿no? El sonido, la frecuencia. Porque cuando amamos, aceptamos a las personas como son, sí, aceptamos las situaciones como vienen, no, o sea, y no significa sumisión, porque esa es lo que nos dieron como esta confusión, ¿no? Aceptar no significa que yo me quede, aceptar no significa que yo busque otras alternativas. Aceptar es esto que está sucediendo, pero ¿cómo yo puedo llevar más, más fluido, vamos a ponerlo así, esta circunstancia? ¿Cómo puedo dejar que ocurra, no? Yo digo, voy a dejar que corra la película. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces nos desesperamos, a veces nos congelamos, ujú. Nos mm, decimos, no, 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 mejor hay que quedarse así. Entonces, cuando nosotros abrimos a esta posibilidad de aceptar, ¿no? De ver qué es lo que me está enseñando esto, qué es lo que me está mostrando esto, aunque sea incómodo, aunque no me guste, aunque no sepa qué es lo que sigue, ahí es, ahí es cuando entramos en esta verdadera confianza, ¿no? De saber que puede seguir. ¿Te parece sí, 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 si miramos un leemos poco los sí, comentarios? sí, sí, claro, claro. Vale, entonces, bueno, Dani nos saluda, también María Vicente nos saluda y Mm, nos dice que cuando estábamos hablando de estar buscando en lo externo, ella hablaba de buscar llenar el vacío y que sí, complementando que que ciertas acciones las hacemos para protegernos y que nos falta conocimiento y sabiduría. Y nos comenta ella, yo hasta hace poco no aceptaba los conflictos. Enfrentarme o se enfrentaran conmigo, eso me ponía muy nerviosa. Y habría que ver también, María, si esto era un condicionamiento de la familia, ¿no? O si esto también lo traías incluso de otras memorias, donde tú quizás por haber dicho la verdad, por haber sido diferente, se haya creado un trauma o un condicionamiento donde es mejor quedarse en silencio, no afrontar y conservar la vida. Porque a veces es eso, lo es. ¿no? Sí, sí, se trata Es tan de profundo supervivencia. que dices, oye, pero si yo lo sé, pero si tengo la inteligencia, vamos a ponerlo así, tengo la inteligencia, pero ¿por qué no me atrevo, no? Porque Ya, final, puede haber un condicionamiento, una memoria, una referencia de que es más seguro quedarse callado que confrontar. sí. Ujú, A ver, se están despertando también muchas memorias ahora. A claro. ver, ahora ya nos lo dicen, ¿eh? Arriba, ya no hay tiempo. Es que ahora tenemos que... Entonces, resueno mucho con lo que estás compartiendo, María. Es que eh, tenemos que... A ver, hemos sido de todo en otras vidas.
en otras vidas y en otros planos. Hemos hecho de todo, nos han hecho de todo, hemos aprendido cosas que pues ahora ya no sirven, entonces nos limitan. Entonces el trabajo también es aprender a deshacernos, desprogramarlo. ¿M? Claro, muchas veces un gran miedo es el miedo a brillar y a ocupar su sitio. Muchos de los que estamos hemos tenido y tenemos dentro un gran poder potencial, pero no hablo de poder como se entiende aquí, en la materia, sino poder a nivel ya más mágico. Todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? De superar los miedos, de romper programas, eso es poder. Es lo que en otros momentos, otros tiempos hemos podido llamar alquimia. Y eso es lo que Eh, nos enseña el Maestro Jesús, eso es, a ser, era el gran alquimista de esto que hago. eso es, eso es, ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo transformo? exactamente, exactamente. Y eso, pues en ese caso, gracias a la ayuda de María Magdalena y de toda la sabiduría que ella tenía y traía con ella. Claro, yo cuando los veo o los siento a los dos, es al igual, es el sagrado femenino y el divino masculino, a la inversa, da igual, pero están al mismo nivel. Quiero decir, él no hubiera llegado donde llegó si no hubiera sido por ella, obviamente. De transmutar el plomo, que es lo más denso, lo más burdo, lo más humano, que son las emociones y todas las heridas que están ahí a nivel del segundo chakra y el intestino, del segundo cerebro que llamamos. Claro, iniciando el fuego sagrado, pues eso va quemándose transformándose ahí, pasando al estado líquido, va subiendo y lo que tenemos que hacer es subirlo al corazón, donde se puede ir transmutando, donde reside el femenino, en la apertura del corazón, para poder justamente hacer la transmutación y lo más burdo, lo más denso, transmutarlo en algo mucho más liviano y abrirnos a lo más divino. Entonces, están a la par y toda esa magia, para volver al comentario, esa magia que es la que tenemos, por la que tuvimos que pagar un precio importante en otras vidas y pues eso, tenemos ese recuerdo de que nos costó caro y ahora es el momento de desactivarlo, de ver que ya no vivimos en las mismas épocas, menos mal, aunque en la realidad de algunos todavía se ve cosas que no se deberían de ver y no lo podemos negar, seguimos aquí en la 3D, ¿eh? Pero cada uno está creando y co-creando una nueva realidad desde... Y ahí podemos escoger, ¿no? La actitud que queremos poner en ello. Y poner límites es dar voz también al masculino que pone los límites y dice hasta aquí, ¿no? Y sin miedo al conflicto, porque no se hace desde la agresividad masculina. El masculino, al servicio del femenino, pone el límite desde el amor. Entonces, la respuesta, que no nos tiene que importar, no tiene que ser como antiguamente una reacción desde las represalias o la tortura o la muerte o lo que sea, ¿no? Sino que si lo hago desde el amor, es como la vibración al final, los límites que pongo, los mensajes que doy, cuando digo que no, cuando quiero decir no, pues
si lo hago desde el amor, esa vibración el otro lo siente y hasta lo desarma. Pero claro, estamos todo en eso, ¿no? En el aprender realmente a recordar quiénes somos y desde ahí poner esos límites. Y también recordar que no hay separación, que si vamos más profundo, que como lo has dicho, ya vivimos todo, ya lo fuimos todo, hemos sido hombres y mujeres. Y entonces hemos cumplido y Mm, hemos sufrido también, porque sí, en épocas anteriores, donde estaba una acción represora y represiva en contra de la mujer, pues obviamente cuando tú elegías, ¿no? El papel de representación, sabías que había muchos condicionamientos para llegar a mostrar algo, ¿no? O sea, en realidad actuamos para mostrar algo, desde el inconsciente, desde lo consciente. Ujú. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de lo que elegimos, de que tenemos también el poder de decir, no queremos esto, o reajustar, que eso también sería importante, ¿no? Algo que nos permita a nosotros hacer las reparaciones, los reajustes, recalibraciones de lo que estamos viviendo es como, esto así no, ¿no? O sea, esta forma no está encontrando ese ensamblaje, ¿no? No mm. está, esta pieza no corresponde aquí. Cuando nosotros dejamos que la pieza que corresponde llegue, entonces también vamos a darnos cuenta de cómo estamos a nivel coherencia. Esto que hablabas del corazón, ¿no? La coherencia viene del corazón. Ujú. Mm. Las parejas se elegían no desde el chakra corazón, ¿no? Se elegían desde el chakra raíz, del deseo, del impulso, o desde la parte de la expectativa, de la parte mental, la proyección que yo creo de lo que es o que me han dicho lo que es el amor, ¿no? O sea, lo que he escuchado, lo que es el amor. Y si yo tengo como referencia una destructuración familiar donde no hay ese entendimiento de lo que es el amor en base al respeto, al cuidado, al compañerismo, a la contención, entonces en base a eso voy a buscar lo que creo que es amor. Si yo no tengo más que una referencia de programas televisivos, mediáticos, donde el amor es sufrimiento o de dogmas también, ¿no? Y a mí alguien me dijo, es que se sufre por amor y el amor es sufrimiento. Y dije, no, aquí no es, ¿no? Yo no entro en esas creencias. Si alguien más lo quiere hacer, tiene todo mi respeto y que viva su historia. Pero ahí está el poder decir no. Dice, Exacto. ella decía, nos lo creemos casi todo, lo negativo y lo positivo. Por eso todo es creencias y percepción. Sí, o sea, ¿quién tiene la verdad? O sea, de verdad, ¿quién tiene la verdad? Hay tantas, esto decía Rumi, ¿no? La verdad es un espejo que se rompió en mil pedazos y cada uno tiene un pedacito. Y para poder tener la verdad tendríamos que juntarnos, dialogar, ver cómo entiendes, ¿no? Como lo que tú entiendas no necesariamente es lo que entiende el otro, ¿no? Y saber respetar esas, esas variantes y esas formas de ver sin que te perjudiquen, ni tú tampoco sacarlas de donde no quieren salir, Sí, sí. porque eso es también importante. El respeto es, Mm. si no quieres salir, pues también es muy respetable. Mirar con quién nos rodeamos. Y luego decía, ¿no? Pues que este es el gran juego. Luego Vanessa nos decía, sin juzgar. Constelaciones que nos dicen, ¿no? Vemos, pero no juzgamos. Ujú. Observamos, no, las constelaciones no es como para llegar y hacer un juicio de decir, ah, mira, este es el perverso, no. Es saber cómo lo siente esa persona y que quizás nunca no se ha atrevido a contarnos cómo se siente. Ujú. ¿Qué se siente ser ese Sí, personaje? sí. A ver, Ujú.
tenemos que recordar que no estamos en los zapatos de los demás y que eran en constelaciones o otras épocas y que en las mismas condiciones no sabemos cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Entonces, como tú bien dices, es respeto. Es respeto y detrás de la verdad es que, claro, también lo que a veces falta es recordar que la verdad, nuestra verdad individual, nace de nuestra experiencia. Entonces, no respetar la verdad de otra persona es no respetar su historia. Y sabes una cosa que estabas hablando de Néstor, se llama, ¿no? Dijiste, de Sí. los astrólogos. Es bien interesante porque tanto en astrología como numerología, cuando nosotros vemos cómo venimos programados con ciertas características, cuando ves eso entiendes por qué tú sí puedes hacer unas cosas y no las puede hacer el otro. Y cuando ves, dices, ah, pues no, con razón, yo no puedo, no que te limites, pero sabes que no es tan fácil. Venimos con herramientas o programas ya instalados de fábrica. Así es. Otros potenciales que podemos instalar, pero requiere descargarlo, Y instalarlo, aprenderlo. leer el manual, que otras cosas no necesitamos. Exactamente. Y a ver, sigo leyendo. Dice, ay, perdón, María. Escuché un día un mensaje que me llevó a reflexionar. Nos concentramos mucho en lo que nos pasa, pero no con lo que hago, pero no con lo que hago, ¿qué hago con lo que me pasa? Ajá. Entonces, sí, es cierto, o sea, a veces nos quedamos ahí en el problema, hasta que llega de ser un problema a ser un bloqueo, ¿no? Y en lugar de que experimentemos y probemos y probemos y probemos y probemos, ¿vale? Y para eso, lo que tú dijiste justo antes, que se me había ido, pero va por ahí, que muchas veces tenemos que recordar que la solución no va a venir de nosotros. Es decir, nos focalizamos tanto que creamos el problema, pero el problema en sí es un límite. Es decir, el problema es la invitación a mirar que en el estado de conciencia al que hemos llegado a un límite y no podemos ir a más. Entonces, hemos creado el problema, pero la solución no puede venir del estado de conciencia en el que yo he creado el problema. Claro, Tiene que venir de una conciencia más elevada, o sea, no el yo de ahora. Y entonces es cuando tenemos que ponernos de lado y decir a la vida, ahí no sé, tú sabes. así es, esa es la palabra. Tenemos que llegar a la rendición. Eso es, soltar el control, Es que nos como, creemos todopoderosos, no puedo, pero esto no lo sé. ahí está. Y, Y y nos lo más soltamos maravilloso, y... di. lo más maravilloso, ¿sabes qué nos pasa? Que cuando soltamos esa parte, como todo es conciencia y todo es uno y no hay separación, alguien llega, algo pasa, y no con esta sensación de sabiduría, sabelo todo, guía, porque a veces hasta una lectura, un anuncio, un animal, un amanecer, un niño, te lo puede dar. Y te cae la ficha. Sí. Y es maravilloso porque no es el ego, o sea, no lo estás buscando como, oh, maestro, dígame. Cuando tú te abres a decir, me rindo, no lo sé, entonces puede llegar a esta forma de ser tan simple de que te lo diga como un niño de 5 años, porque no está el ego, no le está hablando al maestro que se cree el sabio, no, te lo está diciendo desde el amor de la creación, ¿no? De cómo somos sus hijos de la creación. Mm, Ajá. Y nos lo va a hacer entender de una manera más suave, más simple, más natural. Cuando está el ego, es tan confrontativo que generamos esas situaciones de tiene que ser algo así que casi me estrelle para que lo vea. Niveles de conciencia. Uno.
en el caso, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen, es que me engañó la pareja, nunca te engaña nadie, tú te engañas. Un nivel de conciencia es, hay señales, tú las empiezas a ver. Y un nivel de conciencia amplio es, estoy viendo que algo no funciona, hablo y voy directo, digo lo que siento, dejo que el otro Mm, exprese lo que siente y llegamos a un consenso, ya sea de hacer cosas nuevas o cerrar el ciclo. Ese es un nivel de conciencia. Pero sí, si yo no quiero entender y cada vez va increciendo, ¿qué va a ser? El nivel de conciencia más bajo será que yo lo tenga que ver con mis propios ojos y sentir todo el impacto en todos los niveles para poder decir, es cierto, me engaña, lo vi. ¿Por qué? sí. Porque no estoy haciendo caso a mi divino, no estoy dando ese respeto Mm, pues sí. a mi ser, no solo al del otro, a mi ser, porque ya lo está sintiendo, porque uno lo reconoce en uno. Mm, Ujú. Entonces, sí. ahí es nuestra parte que tendremos que hacer. Em, Mm. Dice Daniel, o sea que se entiende como ir hacia adentro para darse cuenta de lo que no está alineado y transmutar. Qué genial idea. La alquimia interna es chi, no integrar el polo de la introspección y la expansión. ¿Ok? ¿Quieres comentar algo? Sí, yo creo que esa es la idea. El único camino es hacia adentro. Ya no es bueno, yo creo que está muy dicho, ¿no? Ya que no hay ningún sitio al que llegar. Y cuando se habla del propósito de vida, que también genera mucha ansiedad últimamente, que es como que todo el mundo quiere encontrarlo y si no, no puedo ser feliz. Y entonces mucha ansiedad y hasta mucho miedo, ¿no? También últimamente con todo el paso a la quinta dimensión. Como que, ¡ah! Ay, tengo que hacer para no, no se trata de hacer, se trata de ser. Y justamente es eso, no hay ningún sitio al que llegar, más que dentro. Y no te Y tienes que morir para ir al cielo, no, ni al efectivamente, paraíso, ni ser un no. maestro ascendido. Tu Puedes tener paraíso la lo tienes conciencia. que llevar dentro. Encontrar, primero, recordar que lo llevas ya dentro y ir hacia ahí. Simplemente. Simplemente es eso. Sí. Yo creo que recordar quiénes somos, yo creo que es el gran propósito de esta vida, de esta encarnación, para nosotros, ¿eh? Enlazando con lo que decías de generaciones anteriores que simplemente sobrevivieron, es que no se podían permitir ese lujo, no tenían esa programación que nosotros tenemos ahora de poder decir, lo importante para mí no es el trabajo, es sentirme bien, ser feliz, bueno, ser feliz, estar feliz sería más apropiado. Eh, entonces, antes no podían, estaban en pura supervivencia. Entonces, Exacto. por eso es tan difícil y no podemos exigir a nuestros padres o ancestros que puedan entendernos. Es simplemente que no entra, y por eso es tan grande cuando gente de su generación es capaz de ir más allá de esa programación que les tocó, generacional en ese caso. Pero para volver ahí es recordar quiénes somos, que es ya el lujo que nos han permitido nuestros padres. No, no es solo que nos han permitido llegar a tener estudios, que sí, en la materia, ¿no? Pero realmente nos han entregado el regalo de poder ahora ser unos de los primeros, pero a nivel generacional en masa, de poder plantearnos cosas que ellos no pudieron. Como en las Claro. constelaciones decimos, en cada generación un poquito más. Pues ahora es lo que nos toca a nosotros. Sí. Dice, programas familiares, María. Programas familiares
los programas familiares son fuertes, por eso empecé ahora a leer y aprender sobre constelaciones familiares. Creo que aprendemos mucho para sanar y liberar y amar todo como fue y como es. Y vuelve a decir, sí, es la rendición con amor. Sí, porque Eso. al final, digamos, de que cuando abrimos la caja de Pandora de lo que es el árbol genealógico, ¿no? El árbol ancestral, podemos, si abrimos con el corazón, fíjate qué bonito esto, si abrimos con el corazón y vemos en qué época, o sea, astrológicamente en qué época llegaron, ¿no? Porque es Mm, en qué circunstancia mundial y terrenal, ¿no? Territorial, ujú, llegaron estas personas que fueron nuestros abuelos o bisabuelos, si estaban en una guerra, si estaban en hambre, si estaban en épocas de transformación, de ujú, castigo. Todo eso impactó su psique y obviamente pues no podían pensar otra cosa como lo que dices, sobrevivir, ¿sí? Era lo importante y lo más bonito es cuando esta parte donde aún con las herramientas que tenían, más allá de eso, tenían detrás una razón que era mantener vivo el clan. Que no nosotros tengamos otras formas. Ajá. Los míos vivieron la guerra civil y pérdidas de hambre. Justo. Entonces, entender esa parte de el por qué se creó esta semilla, porque eso es súper importante, yo. ¿Qué semilla se plantó? ¿En qué tierra? Y ahí cuando hablamos el linaje femenino y masculino. ¿Qué semilla? ¿Cómo se sentía el hombre en esa época? mm, ¿Cuáles programas, patrones? ¿Qué era lo que se le decía? Porque toda esa carga genética viene dentro del ADN y de la información. Esa semilla viene. ¿Y qué tierra fértil? ¿Cómo era? ¿Seca? ¿Áspera? ¿Cómo era esa mujer que estaba recibiendo? Y ahora, ¿bajo qué circunstancias se creó otra nueva semilla, ¿no? mm, ¿Cómo creció? Porque todos esos factores hicieron que se formara un concepto de vida, porque la vida es en general, ¿no? Como tú lo dijiste, es respirar. Una mm. vez en una terapia me dijo alguien, ¿y qué es la vida entonces? Y me dio mucha risa, la verdad, por dentro, porque me estaba diciendo el maestro, dile que la vida es respirar. Entonces yo se lo iba a decir, que solo es respirar, y yo le digo, sí, y no te enojes conmigo. Me dio mucha risa, porque le dije, tú estás preguntando algo que es tan abstracto, la vida es solo respirar. Ya. Todo lo demás es las características que queramos ponerle. Pero el Mm, más alto de los niveles es existir. Cuando mm, podemos querer impresionar, imprimir, dejar huella. El personaje quiere destacar, ser recordado. mm, La esencia, la existencia solo vive, solo existe, solo está, no explica, solo es. Y ahí es cuando se expande completamente el ser humano, porque a veces, como nos dijeron que tenemos que dar una explicación y tenemos que dar un fundamento para vivir, o sea, ¿para qué estás vivo? Y eso nos mete en un conflicto, mm, porque nos genera una culpa de vivir y nos condiciona. Si no haces nada, entonces ¿para qué estás aquí? Y lo más profundo es que a veces alguien está y existe y le da sentido de vida a otra persona. mm, Y quizás en sus contratos esa era su función, mm. dar el Exacto, sentido, siendo él exacto. mismo. Ay, y Mm, da tantos problemas, debería morirse. Fíjense, qué fuerte. mm, Debería morirse si nada más trae problemas.
Y si es un gran maestro, como lo acabas de decir también como Judas, que es el que se pone para que todas se pongan las pilas, o Lucifer, que se pone las pilas, porque si te quieres acercar, si estás cómodo, ¿qué vas a salir de tu zona de confort? Ahí Entonces, está. hay personajes que sirven justo como el pitcher, ¿no? Para lanzar la bola, para que tú le pegues y salgas corriendo y hagas todo el cuadrante. Porque él Sí. no se mueve, No, no, él no. solo lanza la bola. Todos los Sí, demás se mueven, él exacto. solo se queda ahí Ya. Sí, sí. y muestra cuánta atención está poniendo los que están Sí. moviéndose. Me gusta la metáfora. Es como lanzar una piedra al agua y vas viendo simplemente cómo todo el resto se va moviendo. La repercusión de un acto, básicamente. Y como todo se pone en movimiento, como en una constelación. A veces basta con hacer Exacto. entrar una persona y lo que estaba todo muy paradito, enseguida ya, uy, ya se pone todo en marcha. Y entender algo, o sea, es tan profundo y tan hermoso decir, cuando yo me hago cargo de mí mismo, que yo me encargo, ¿no? No me hago cargo de cargarme, cuando me encargo de mí mismo, ¿cómo impacto? Porque no hay separación. Cuando yo no me amo, cuando yo, que era al principio de lo que hablamos, ¿no? Cuando Ujú. yo no procuro fundamentar, darle bases, darle esta solidez de experiencia a mi vida, es muy fácil que cuando llegue a una edad determinada no tenga las herramientas. ¿Y qué pasa, Johan, cuando aquí nos dicen, ponte a trabajar, 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 y estás trabajando todo el día y te estás perdiendo tu vida? ¿Qué sucede cuando vienen las jubilaciones? La gente no sabe qué hacer con su vida ni con su libertad. Ahí está. Ahí Y está. Sí, empieza sí, un sí. caos, porque te programaste para trabajar, no para vivir. Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído, no, ya cuando esté jubilado aprovecharemos y tal, y a los 6 meses trascienden? O yo digo, vas muy bien, estás ahorrando muy bien estás haciendo tus puntos para tu clínica, para tus medicinas, cuando puedes ahorita eh, usar, ¿no? No ni siquiera invertir, usar ese dinero para ser feliz. Si estuviéramos felices con lo que vivimos, así sea lo que sea, así sea un caos en ese momento, si logramos aceptar, aprender, asimilar y vivirlo, ¿qué sucedería también? Pues que no hay necesidad de la medicina, porque no habría enfermedad, no habría, si estamos conscientes y plenos, no hay necesidad de todas las otras herramientas. Estas se usan como complemento. Sí, sí, Complemento. Los terapeutas somos la herramienta como la gasolina es para el coche. Pasas determinado tiempo, haces la recarga y te vas. No necesitas quedarte en la gasolinera enchufado para que no se te termine la gasolina, eso ¿no? es. Eso Tienes que es. recordar, tienes que confiar que más adelante va a haber otra gasolinería. Y poco a poco hacer, de algún modo, que la gente sea capaz de autogestionarse. Yo creo que trata mucho de eso lo que tú hablas, ¿no? De que está bien tener a alguien al que recurrir cuando necesitamos, pero que poco a poco seamos capaces de lidiar con el día a día. Por ejemplo, cuando digo a través, en mi caso, de la respiración, ¿vale? Y la observación, es decir, tan sencillo, ¿no? Como decías antes que la vida es respiración. Eh, Cuando normalmente tenemos una mala noticia o pasa algo, ¿qué hacemos? Ujú. Retenemos. Cuando realmente tendríamos que respirarlo,
porque cuando cortamos, la energía que se ha movido y la emoción que estaba subiendo se queda encapsulada. Entonces, pero vale, para volver a lo que decimos, que sí, no necesitar a nadie. Tener apoyo cuando hace falta, pero no necesitar. De ahí que, bueno, estamos en la era que se acabaron los gurús y los, eh, bueno, terapeutas que muchas veces, pues eso, hay mucho intento de enganche o de dependencia. Bueno, ya hay de todo. Mm. La dualidad es Fíjate eso. que ahorita que hablas de esto, perdón que te interrumpa, porque va mucho con en lo que estás diciendo. Quiero hablar como esta parte humana, de la parte de los terapeutas, que por eso yo creo que también nos los venían diciendo, nos lo venían diciendo, no crear dependencia, no crear dependencia, hacer a que las personas que nos hacen también, ¿no? Copartícipes de sus procesos, que es un privilegio también, ¿no? Mm, Que a nivel conciencial, que un alma te abra para que tú muevas junto con él, ¿no? Este proceso. Era porque venía un proceso más grande que era el de nosotros como terapeutas. Era como todo lo que dejaste pendiente, aquí te va. Y entonces el terapeuta tenía que desaparecer para que entrara el humano a hacerse consciente de todo su camino, para trascender esa octava, ¿no? Para dar este salto y decir, no te acostumbres a mí porque yo ya te di todo, te dejé todo. Ahora tú tienes que aprender a hacer las cosas con los recursos que ya se te dio. Y no tener esa culpa ni esa vergüenza, porque eso yo lo he hablado con otros terapeutas, donde decir, no sé qué me está pasando, o sea, y sentir que estás soltando a los pacientes y sentir que ya no estás vibrando como era lo que se decía que teníamos que vibrar, ¿no? Y que estar siempre felices y contentos. Y también soltar estas creencias de que somos ese Dios, ¿no? Somos Dios en acción, pero todavía estamos en un proceso humano y como humanos tenemos que sabernos retirar para poder integrar. eso es. Y sobre todo, yo creo que es muy importante eh, recordar que podemos acompañar a los demás hasta nosotros hemos llegado. Más allá, no. Eso, eso, me encanta. Sí es cierto, y hay que saber eso, porque uno toma afectos, ¿no? Y saber decir hasta, creo que esto no es, y pasarle a otro también. Eso es muy hermoso, Johan. Eso es realmente amar el servicio, es saber decir, ok, para esto no me alcanza, pero tengo otra, ¿no? Otra forma donde tú puedes continuar. Exacto, derivar si hace falta, porque si no son palabras vacías. Claro, Y ahí la persona normalmente lo siente eso. Y luego, pues, claro, cada uno con su propia honestidad hacia uno mismo, pero yo creo que es algo muy importante que no tenemos que olvidar. Por eso es importante eh, retirarnos para permitirnos nuestros procesos. Yo siempre digo que lo que llamamos terapia son dos personas que se reúnen y abren el corazón para compartir sus experiencias. No hay nadie que esté encima del otro. Y como terapeuta sabrás que la persona que viene a ti viene a darte un mensaje. claro, exacto, Y lo exacto, que tú estás diciendo te lo estás diciendo a ti. claro. Eso es lo más increíble cuando uno no solo eres canal, también eres receptor, Eso que es. te abres y das gracias también al otro. Ya eso es cuando
el ego nos puede hacer sentir que como somos el canal de transmisión, ya lo somos nosotros, ¿no? Eso es también que hay que saber. Yo a mis pacientes y alumnos les digo, discierne, tienes que aprender a discernir. Yo lo que Eso. digo no es ley, no, discierne, tienes que aprender a discernir, es lo más importante. Mm, sí, Y sí. para cerrar algo, quiero decir, nosotros como divulgadores, eh, este canal de información que somos y terapeutas, creo que algo que es muy importante es no infundir el miedo ni el castigo. Y esto lo retomo por lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, cuando la gente decida, esté lista o quiera para irse, primero, uno como terapeuta no somos por todos los pacientes que tengamos o por todos los seguidores que podamos tener. Eso no nos hace. Nosotros somos desde antes de que fuéramos terapeutas. Ya somos la esencia y la presencia. Nadie nos tiene que dar como ser como el dedo de Dios de decir tú eres elegido, tú eres el bueno. No, porque ese es algo que nos puede perder mucho también cuando entramos ya a masas, ¿no? Cuando empezamos ya a manejar más contextos, más personas. Mm, El otro, que si las personas quieren irse, volver, irse, no continuar, no satanicemos, no juzguemos, no, ¿sabes? Ah, es que no es bueno. Ah, porque yo lo he vivido. Yo he tenido mis maestros donde, entonces si no haces lo que yo te digo o ya no, esto que dijiste, Johan, ya no tienes algo que aportarme. Ya me diste lo que me tenías que dar y saber agradecerlo. Este es un camino donde hay que saber agradecer. Esto es lo que me podías dar, gracias. Esto es lo que yo te podía dar, gracias. Y sí. no generar la culpa y el miedo Mm, como enganche. mm, Si me amas, te tienes que quedar. Me puedes amar desde donde tú estés. mm, exacto. Si quieres, tienes que crecer, crece. No tienes que quedarte aquí por miedo, por culpa, ¿no? Hasta luego, Dani. Hasta luego, Daniel. Entonces, es aprender lo que es realmente la libertad. El saber que el flujo. La energía siempre está en movimiento, en flujo. Sí, Nadie nos abandona. Tenemos que salir de esa creencia de la herida. Nadie nos abandona. Todos estamos conectados. Todos estamos conectados. Cambiamos de escenarios, cambiamos de experiencias. Pero cuando uno amó y ama, no importa que no esté la persona, lo claro. sientes. Y no importa si está con otra persona, de todas formas tú sientes el amor, Eso es. porque el amor es nuestro. Entonces, Primero cuando hacia uno. dejamos de creer en las heridas de la infancia y empezamos a ver que son programas que eran como asignaturas. Esta es tu asignatura. Y cuando tú aprendes la asignatura, es ¿en qué me abandono yo? ¿En qué me rechazo yo? Mm, ¿En qué me traiciono yo? ¿Cómo me humillo? Y ya los otros dejan de existir para que te lo muestren. Empiezan a caer los personajes, porque no hay necesidad de verlo en el otro, porque lo puedes ver en ti. Y ese es el grado de maestría. Y cuando lo aprendes a ver en ti, tú lo gestionas y tú no le tienes que decir al otro lo que tú te tenías que decir, ni el otro se presta para eso. Y es otros diálogos. libertad. El amor es libertad.
y hay que sentirnos libres de culpa y de miedo. Pues sí, exacto. Porque como tú bien dices, primero también está, como hablabas, ¿no? Cuando los pacientes se van, cuando lo dejan, está bien, ¿no? Porque se supone que o igual han sentido que no podía aportar más, o simplemente se sienten bien, que también Exacto. que está bien. La cosa, que venga una persona y no vuelva, pues igual es porque, pues eso, se puede autogestionar, está mejor y no es cuestión que vengan cada mes. Y eso es lo importante porque está esa libertad donde pueden ir y venir. Yo al menos así me manejo. Ahí está. O O, sea, la puerta está abierta para entrar y salir. y es la persona que, la propia persona que tiene que sentir cuándo le vendría bien ir. No que una persona le diga, dentro de 15 días vuelves. No, porque cada uno tiene sus tiempos. Y como Su ritmo. terapeuta, sus ritmos. Y entonces, como terapeutas, es respeto también. Y, Claro, y también poner a la persona frente a su responsabilidad. claro, Es un primer paso de decir, vas a ser tú quien me diga cuándo tenga que venir. así es. Y Yo como al tú, menos yo comulgo más en esto, dejar siempre esta libertad porque yo, por ejemplo, he procesado, me he metido en procesos muy grandes. O sea, cuando yo entro en mi proceso, a lo mejor entro hasta hacer una terapia semanal o 2 por semana de diferentes cosas. Pero sé lo que, mi capacidad de gestionar, sé que voy a llorar, sé que me puedo enfermar, sé que me puede moverse toda la realidad, pero estoy consciente de ello. Pero si la otra persona no está consciente de que cuando tú le estás diciendo lo que acababa de decir María, estás mostrándole la verdad, ahora la tienes la verdad enfrente. Ahora no puedes decir que no lo sabes. Ahora, ¿cómo lo vas a resolver? mm, ahí está. Ahora, ajá, ya sabes, en el caso del engaño, ¿no? Ya sabes que sí te engaña. Y luego, no, lo voy a torturar psicológicamente, le voy a hacer. No, ¿qué vas a hacer tú para salir del engaño? Porque ya no estás en el engaño, ya tienes la verdad enfrente. Exacto. Y esto es a lo que nos, también nosotros, por eso muchas veces nos vienen procesos fuertes, ¿no? A los terapeutas, porque es como, ya lo oíste de varios pacientes, si no estás haciendo caso, entonces te retiramos los pacientes y te metemos a la cápsula de transformación. Sí. Y así funciona la vida, pero claro, nosotros también, porque allí a más conciencia, más responsabilidad. Claro, Entonces, claro, y súper importante es lo que estamos hablando, la integración. Nosotros como terapeutas tenemos que integrar también el trabajo que hemos hecho con un paciente. Entonces, claro, si tenemos varios en un día o en la semana, esos cosas que tenemos que procesar. diría, ¿no? Alguien dice, bastante cacao, claro. Claro, es que a mí una vez me recuerdo un paciente que me dijo una persona, me dijo, sí, claro, claro, tienes que estar feliz y alegre por tanta desgracia que escuchas. Y yo nunca lo había visto así, ¿verdad? Pero es real, no desgracia porque no es como ya mi rubro de donde las personas vienen y no, ya son niveles, pero sí es ¿Mm? tan fuerte lo que hay que contener que claro, Ya, tienes ya. que darle esta vía de reciclaje, ¿no? Mm. Porque si no, luego te sobrecargas, te saturas, Mm. dejas Eh, de amar lo que haces. Sí, Y eso eso es. es también, saber retirarse es, eso para mí es de valientes, Mm. Sí, porque es, totalmente. tengo la energía, no tengo las herramientas, ¿no? Voy a desgastar algo que puede ser más útil cuando se renueva.
cuando está regenerado, cuando está fuerte, ¿para qué vas a ir ahí arrastrándote solamente por el sentido del deber? Ahí está. Y ahí entra desde dónde hacemos las cosas. Pues Johan, creo que vamos a cerrar Vamos, con esto, porque exacto. yo sé que también allá es tarde. Sí, ya empieza a hacer, son las 9 menos 20, así que Ok, yo muchísimas agradezco gracias. muchísimo, ha sido un placer. Agradezco a tu audiencia. Sí, Agradezco lleva la tuya. que haya sido ese motor para que volviera a salir. Este año me costó mucho volver a transmitir, no porque no tenga ese deseo de compartir estaba disfrutando también esta parte de mi interno y creo, Claro, pero que me habían dicho también los maestros que ya había, ¿no? Que volver a transmitir y compartir, porque también estamos en este camino que yo elegí, que tú elegiste y que es bastante nutritivo, tanto para sí, nosotros como compartir con los que vean y que algo les sirva. Y que pues eso es. Y ir ellos, quitando también hierro a todo esto y ver que tampoco, eso, lo que decíamos, que ya no hay gurús ni nada, quiero decir, es el día a día, o sea que no hay que ser diferente de nadie para hablar de esas cosas, para estar en ese camino y para intentar hacer las cosas sencillas, básicamente. Así que muchísimas gracias a ti, primero, porque no es casualidad que yo también vuelva a esas, a es- a esas cosas y contigo y de esa manera. Y yo sé que habrá muchas más ocasiones para hacerlo. Un placer, de verdad, de estar en esa resonancia. A los que estáis aquí ahora en un directo así con sus cositas que tiene el directo y la vida, ¿eh? Y sobre todo ya para aprender. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. A los que nos escucharan en diferido también. Al final, la resonancia también pasa por ahí. Gracias. yo, gracias Johan, porque gracias por seguir representando el masculino consciente, el masculino que quiere amar, ¿no? A la conciencia femenina. Eso también lo agradezco muchísimo. Pues yo generalmente hago transmisiones a círculos de mujeres, aunque yo siempre, aunque hago un círculo de mujeres donde promuevo la unificación, promuevo integrar a Sí, la energía masculina porque es requerida. Ambos nos complementamos y el poder tener un encuentro o el reencuentro, ¿no? Con las redes, con esta energía masculina que representas, es un honor también. Es un honor y agradecida, me voy muy contenta y siempre habrá este tipo de cosas, ¿no? O sea, la verdad sí, es de que te lo dije antes de que empezáramos, no me imaginé que iba a ser esto, pero el que quiere llegar encuentra la forma. sí. Así es. Eso es. No es lo que queremos, es lo que toca. Y es un tema, de verdad, la culpa y el miedo es un tema que es una barrera muy grande para el ser humano, Ya, porque nos ya. programaron para eso, para no movernos con estos dos programas, para coartarnos la libertad. Y a veces tenemos que saltar y caminar y sentir cómo se va liberando esa culpa, pero hacerlo Sí, estar en la acción, dar pasos. y caminarlo, ¿vale? Pues Mm. un placer, Sí, abrazos y abrazos gracias. para todos. Dice ya al final, gracias María, dice, gracias María, que nos dice, muchísimas gracias a los dos, me encantó escucharos y sentiros, reconocerme en vosotros. Gracias por ser nuestro espejo, María. Sí, Vanessa,
Muchas gracias, se agradece esos ratitos. Elisa, muchas gracias. Michelle, gracias. Johan, por compartirse con nosotros. Eunice, muchas gracias. Y, ay, perdón, aquí una personita más que nos manda gratitud, abrazos y besitos. Ujú. Muchas gracias a todos y tengan una vida llena de amor y libertad. Exacto. Y Y de discernimiento también. sorpresas. Besitos, gracias. Chao. Bye.